esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Bendecidos? ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Qué bendición poder estar aquí en esta hora y poder compartir el tiempo de la palabra. Amén. Vamos a comenzar esta hora con una oración, ¿les parece? Y poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Quita toda distracción, Señor, todo pensamiento que inhibe, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones, entre a nuestras vidas. Y en esta hora, oh Dios, queremos exaltarte, bendecirte, honrarte a ti, Señor, darte las gracias porque tú has sido fiel, Señor. En este día de media semana, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestras vidas, danos la fuerza que necesitamos, renueva nuestras fuerzas como el águila, Padre, y queremos, Señor, exaltarte y glorificarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, esta hora vamos a pasar al tiempo de la palabra y vamos a estar viendo algunos personajes bíblicos. Nosotros podemos aprender mucho de los personajes bíblicos, de cómo obedecieron a Dios, de cómo glorificaron al Señor, cómo ellos pudieron servir al Señor y también cómo pudieron ser obedientes. No solo eso, sino cómo Dios los bendijo también. Y nos recuerda en los tiempos de Jesús, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, y algo que Él les enseñaba era que debían renunciar a todo aquello que les impedía seguirlo a Él, seguir a Dios. Y recordamos que ellos se convirtieron en seguidores, en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y cuando ellos renunciaron a todas esas cosas, pudieron seguir a Jesús hasta el fin. Y después de eso siguieron el ministerio, cada uno de ellos. Y podemos encontrar ahí una serie de personajes. Pero en esta tarde vamos a estar estudiando algunos personajes que precisamente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Y debemos entender que el cristiano debe estar dispuesto a abandonar todo por seguir a Jesús. Abandonar todo aquello que implica un estorbo, que implica una obstrucción para una vida cristiana. Si no renunciamos a todas esas cosas, nosotros no podemos llegar a ser discípulos de Jesús. Realmente hay algunas cosas en nuestra vida que pueden impedir o pueden estorbar que nosotros nos convertamos en verdaderos discípulos de Jesús. Yo no les quiero decir que renuncien a su trabajo, renuncien a la escuela, renuncien a la familia. No. Hay cosas que nosotros a veces ponemos en tanta importancia que a veces nos estorba para servir a Dios, a veces nos estorba para seguir al Señor Jesucristo. Y ya no sigamos siendo nosotros cristianos a medias o cristianos de circunstancia. Un cristiano a media o un cristiano de circunstancia son aquellos, por decir, muchos se reúnen si pueden, muchos vienen al culto si pueden, muchos van a la célula si pueden, muchos oran si pueden, muchos leen la palabra si pueden. Hay otra cosa. Muchos predican si tienen tiempo. Muchos dicen que si tienen tiempo vienen al culto, si tienen tiempo van a la célula, si tienen tiempo pues van a orar. Y todavía queda una tercera cosa, que por decir, muchos van a visitar a los hermanos si desean. Si tengo el deseo de ir al culto, pues voy. Si tengo el deseo de ir a la célula, pues voy. Si tengo el deseo de orar, pues lo hago. Si tengo el deseo de
leer la palabra, pues lo hago. Y esos son los cristianos de circunstancias, o los cristianos que están a medias. Nosotros, para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que vencer el que si podemos, el que si tengo tiempo y el que si tengo el deseo o si quiero. Esto nos hace ver que muchos piensan y actúan de esta manera: si hay tiempo, si puedo y si no tengo nada que hacer. Cristianos de circunstancias, lamentablemente, pero así es. Son cristianos de circunstancias. Cristo quiere que nosotros dejemos todo por Él. Que nosotros dejemos el que si puedo, el que si tengo tiempo, el que si quiero o el que si tengo el deseo. Para que ya no haya obstáculos en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros quitemos de nuestra vida, nuestro corazón, todas esas cosas para que nosotros realmente lo honremos a Él, vivamos una vida cristiana como realmente el Señor Jesucristo merece que nosotros lo hagamos. Y vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Y el primer ejemplo de ellos es Abraham. Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 4. Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 4. Abraham es uno de los siervos de Dios que dejó todo por servir a Dios. El Señor lo llamó y él dejó todo por hacer la voluntad de Dios. Y Dios le dijo que saliera. Ahí en el capítulo 12, versículo del 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así fue como Jehová le dijo, y Lot fue con él, era su primo, se le coló ahí, se le pegó a Abraham y dice: yo también quiero esa bendición. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Bueno, Abraham vivió muchísimos años, creo que fueron como 120 si no me equivoco. Estaba media vida. Y quiero decirles que él dejó todo por seguir al Señor. Él dejó todo, nada más tomó a su esposa y dijo: bueno, vámonos. Y dejó todo. Aquí dice que dejó su parentela, la casa de su padre, la tierra, todo lo dejó ahí. Pero es que Dios le hizo una promesa a él también. Dios le dijo que lo iba a bendecir. ¿Sí o no? Ahí dice, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor tiene promesas de bendición para nuestras vidas. O sea, Dios no te va a pedir que dejes muchas cosas en tu vida si Él no te bendice. Él tiene una bendición para ti. Por eso es que a veces nos pide las cosas. Yo recuerdo, hermanos, cuando el Señor me llamó al ministerio, el Señor me dijo: vas a salir, te vas a ir. Yo no sabía a dónde iba a ir, no sabía. Dios me llamó nada más. Y yo le dije: Señor, pues a donde tú me mandes, ahí voy a ir yo. Y saben, hermanos, yo creo que el Señor también nos llama a nosotros, a todos nosotros, no importa. Escúcheme muy bien esto, lo que le voy a decir. Tal vez usted tiene una carrera, o usted está estudiando una carrera, o usted desea hacer algo en su vida. Está bien, es el plan, el propósito de Dios. Pero eso no lo es todo. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es ser obediente a Dios. Así que él dejó todo, dejó la familia, ahí se quedó su papá y se fue. En Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Él obedeció para salir al lugar en el que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si Dios le dice sal y usted va a salir, pero Dios no le dice a dónde, usted como quiera obedezca. El Señor lo va a llevar.
El Señor lo va a llevar al lugar donde le quiere poner. El Señor le va a llevar al lugar donde usted va a dar fruto. El Señor le va a llevar al lugar donde usted va a ser bendecido, va a ser bendecida. A veces no queremos soltar ciertas cosas que estamos muy aferrados en nuestra vida. ¿Y sabe por qué no las queremos soltar? Porque nuestro corazón y nuestra mente están aferradas a esas cosas. Y no queremos sentirnos incómodos, no queremos a veces sentir dolor o incomodidad. Y todavía las guardamos ahí estamos. Pero cuando nosotros hacemos a un lado eso, la bendición que Dios puede traer sobre su vida es mucho, mucho, mucho mayor que la que usted tendría si estuviera ahí. Por eso aquí la Escritura nos invita a que nosotros seamos obedientes como lo hizo Abraham. Por fe, él lo hizo por fe, sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a pasar con él, sin saber cómo iba a estar su esposa, cómo iba a estar, no sabía nada. Pero él fue obediente a su palabra. Y Dios le dijo: te bendeciré, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, haré de ti una gran nación. O sea, le prometió la bendición. Y es que, hermanos, jóvenes, el Señor nos promete bendición. Cuando Él nos pide algo, Él nos promete bendición. Él no te va a dejar sin bendición. Dice, dejó casa, familia, todo dejó allí para cumplir con la orden del Señor. Y por eso Dios le bendijo grandemente. En Génesis 24:35 la Biblia menciona ahí que Jehová, dice ahí, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Alguien conoce? ¿Cuántos conocen aquí los camellos? En el tiempo de Abraham, ustedes saben a qué era igual tener un camello. ¿Alguien sabe a qué era igual tener un camello? Bueno, yo les voy a decir. En los tiempos de Abraham, tener un camello era como tener un Mustang. La verdad. Era como tener un auto de lujo ahí estacionado en la puerta de la casa. Como tener un Mustang. ¿Cuánto le gustan los Mustang? A mí no me gusta mucho. Allá a los hermanos le gusta. A mi esposa le gusta. A mi hijo también le gustan los Mustang. Yo soy más de una Homer o así, camionetas. Dice mi esposa que parecen cajas de leche, son bien cuadradas. Bueno, me gustan así. Pero en aquellos tiempos tener un camello era como tener un auto de lujo ahí estacionado en la casa. Eran muy, muy caros. Y luego dice la Escritura que Dios bendijo a Abraham con mucho ganado. Dice que tenía ovejas y vacas. O sea, él tenía de escoger ahí para comerse un tiboncito, una rachera. Bueno, quiero aquel becerro ese. Tráemelo para acá y me hacen carnita asada. Porque dice que tenía siervos y siervas. O sea, tenía mucha gente que trabajaba para él. Pero es que ¿saben cómo Dios bendijo a Abraham? Porque Dios le dijo: sal, yo te voy a llevar a un lugar. Yo te voy a llevar al lugar donde está la bendición. Y Abraham fue obediente. Pero sí cuesta ser obediente a Dios, porque estamos aferrados a la familia, estamos aferrados a las cosas, estamos aferrados a muchas cosas. Y a veces nos cuesta obedecer a Dios. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos da la bendición. No habían transcurrido, yo creo no habían transcurrido 2 meses de que yo dejé Costa Rica para venirme a México, porque Dios me llamó aquí. Cuando ya Dios me estaba diciendo que ya tenía a mi esposa. Es que cuando somos obedientes, el Señor trae la bendición, el Señor añade.
Y algunos se preguntan, pero ¿cómo? Tengo tanto orando, tengo tanto orando. ¿Saben qué? Sí tenemos que orar, pero yo creo que Dios quiere que más que nosotros seamos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque la obediencia trae bendición y es una promesa de parte de Dios. En Mateo 6:33 dice la escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros buscamos el reino primeramente, todas esas cosas van a venir a nuestras vidas. Pero ¿cuánto de nosotros, cuánto de nuestras vidas, cuánto de nosotros confiamos en esta promesa de Dios? ¿Y cuántos de nosotros creemos esta palabra? Dice, si muchos a veces como que no entendemos. Nos cuesta entender. Sabiendo que si nosotros buscamos primeramente a Dios, mire hermanos, es una bendición. Le voy a decir una cosa. Todos ustedes van a ser muy bendecidos porque están aquí. Qué bueno, los hermanos que dijeron amén. Usted tiene que creerlo, porque si usted lo cree, usted me va a decir amén. Si usted lo cree, lo toma en su corazón, en su mente. Una palabra, todos los que estamos aquí vamos a ser bendecidos. Porque tomamos el esfuerzo. Hermanos, el obedecer al Señor requiere sacrificio. El obedecer a Dios requiere sacrificio. Yo le venía diciendo a mi esposa, se los confieso realmente, yo soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, dice una hermana, la hermana Noemí. Yo venía bien cansado, hasta traía los ojos rojos. Pero cuando yo llego aquí y me presento delante de Dios y comienzo a alabar su nombre, comienzo a adorarlo, el Señor nos da una fuerza, el Señor nos levanta y el Señor te da bendición, te bendice. Es que no hay nada más poderoso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más poderoso cuando usted lo busca a Él. Cuando usted viene, lo alaba, lo adora y usted lo busca. Es poderosísimo eso. Y a la vez dejar hacer a un lado compromisos. Yo sé que muchos están en la escuela ahorita, están en clases. Tenemos que estar orando por estos hermanos, que Dios los ayude. Están en clases ahorita algunos, por eso no estamos aquí todos. Y hay que hacerlo porque pues, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que cumplir también. Tenemos que dar testimonio también en la escuela y todo. Y bueno, Dios les va a bendecir a ellos. Pero el que no hizo el sacrificio por alguna razón, pero ustedes que sí lo hicieron, que estamos aquí, el Señor nos bendice, amén. Hay promesa en su palabra. Otro personaje, número uno hablamos de Abraham. Otro personaje que dejó todo para servir a Dios fue Moisés. La escritura nos enseña que Moisés era heredero al trono del faraón. Ahí en Éxodo 2, 9 y 10 la Biblia nos enseña que era el hijo adoptivo. Si quiere buscarlo en su Biblia, Éxodo 2, 9 y 10. Dice que Moisés era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y la hija del faraón dijo a la nodriza: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, el cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés venía de las aguas. La hija del faraón manda a llamar a una nodriza. ¿Ustedes saben a quién le mandaron de nodriza? A su mamá. ¡Qué bendición!
O sea, lo estaba criando su mamá biológica, vamos a decirlo así, lo crió ella. Y después se lo lleva de nueva cuenta. Moisés estaba destinado en Egipto a ser el faraón, a ser el rey, a ser la máxima autoridad. Era una herencia que él tenía por ser el hijo de la hija del faraón. Por adopción tenía el privilegio al trono de Egipto. Pero él rehusó a ese privilegio, ser llamado hijo del faraón, y él está renunciando a todo. Hebreos 11:24 nos especifica esto, 24, 25, hasta el 27. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendo esto que dice aquí en Hebreos acerca de Moisés. No le dio miedo el faraón, no le dio temor Ramsés. Él prefirió las cosas de Dios que toda la comodidad y todos los tesoros que habían en Egipto. Y saben, les voy a decir una cosa. Cuando salieron de Egipto, todo el pueblo de Israel, que había estado por 400 años de esclavos, los egipcios sacaron a las afueras de sus casas todo el botín. Y ahí iban joyas, iba oro, iba plata, iba todo eso. Moisés nunca se fijó en las riquezas. Él siempre puso la mirada en Dios. Y él decidió renunciar a todo eso. Y aunque lo tenían, porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, traían un botín enorme, grande. De hecho, todo ese oro, toda esa plata, todas esas joyas, todo lo que sacaron de Egipto, se usó en el desierto para construir el tabernáculo. Y con eso hicieron las vasijas del templo y estaban cubiertos de oro, todo. Tremendo. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron? Medio desierto, ¿dónde iban a sacar oro? ¿Dónde iban a sacar madera y todas esas cosas? Eso venía de allá de Egipto. Así que Dios bendijo al pueblo de Dios aún estando en medio desierto. Cuando usted esté pasando por las circunstancias, porque Dios no nos ha llamado a ser cristianos de circunstancias. Dios nos ha llamado a ser hombres de fe, mujeres de fe, que caminan en fe. Si usted camina en fe, usted siempre va a obedecer a Dios. Lo que le pida, lo que Él le ordene, lo que Él le pida, usted siempre va a obedecer a Dios. Porque camina en fe. Y es que la escritura dice que el justo por la fe, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por qué, no por vista, sino por fe. Y el vivir por fe nos ayuda a nosotros a ser obedientes, pero también nos ayuda también a dejar todo aquello que me estorba para conocer a Dios. Moisés decidió renunciar a ser el faraón, a ser el rey. Y luego se fue a criar unas ovejas por allá, se hizo pastor de ovejas y vio la zarza ardiendo. Y ahí le habla el Señor y le llama. Y el Señor lo levanta. Qué tremendo. Qué bendición tan grande. Dice la escritura ahí en 1 de Juan 2:15. Sabemos que todo es temporal,
pero la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos creen eso? Primera de Juan 2:15 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estas son cosas que Dios nos manda. Mire, dice ahí, honrad a todos, amad a los hermanos, tener el temor de Dios y honrar al rey. Son 4 ordenanzas que aquí el Señor nos deja. El apóstol Juan nos deja aquí. Entonces dice la Escritura que la mayor riqueza para el pueblo de Dios fue ser oprimido y no los tesoros de Egipto. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos tenían puesta la mirada en la recompensa del Señor. Cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, hay una recompensa. Colosenses 3:1 y 2 nos habla acerca de eso. Dice ahí en Colosenses 3:1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí está el principal detalle de este problema. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra, eso se convierte en una obstrucción, se convierte en algo para servir al Señor. Se convierte en una, vamos a decirlo así, algo que obstruye, algo que estorba para servir al Señor, para seguirlo a Él. Y todo lo que sea las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos las miradas en las cosas de la tierra. Pero cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas del cielo, en las cosas del Señor Jesucristo, nosotros entendemos muy claramente que tenemos la mirada puesta en el reino de Dios y que nada ni nadie nos va a estorbar para seguirlo a Él, para buscarlo en su palabra, para seguir caminando con Él. Poner la mirada en las cosas de arriba. Ahí está un secreto. Cuando usted pone la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, ¿qué creen que pasa en la tierra? Cuando usted pone la mirada en las cosas del reino de Dios, en las cosas del cielo, las cosas de Dios, en la tierra lo que pasa es que se manifiesta. Lo que usted vio en el cielo, lo que usted vio en la voluntad de Dios, lo que usted vio en el reino de Dios, se comienza a manifestar en la tierra. Y entonces Dios comienza a traer la bendición. Y Dios comienza a bendecirte. Y Dios comienza a añadirte todo aquello que necesites en tu vida. Cualquier cosa. Así lo dice la palabra. Cualquier cosa. Si ustedes se ponen de acuerdo, 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, y oran al Señor que está en los cielos, el Señor, ¿qué dice? Concederá lo que estamos pidiendo. Así lo dice. Hay que poner los ojos en lo que es la voluntad de Dios, lo que es, y eso está arriba, en el Señor Jesucristo. Y cuando usted pone los ojos en las cosas del Señor, las cosas del Señor Jesucristo, todo eso comienza a manifestarse en la tierra y luego ya usted lo tiene aquí. Yo no conocía a mi esposa antes de casarme con ella, pero yo veía allá en el cielo que el Señor me decía: tengo una esposa para ti. Y yo ponía mis ojos en Dios y ponía mis ojos en las cosas de arriba. Y después se manifestó mi esposa.
una gran bendición para mi vida, mi esposa. La ayuda idónea que Dios me dio. Mateo 6:21. Hermanos, aquello que nosotros consideremos nuestro tesoro, ahí vamos a poner nosotros nuestro corazón. Y algo que hizo Moisés es que él valoró más a Dios que cualquier tesoro que él pudiera obtener, porque le tocaba ser el faraón, era el que seguía ahí en la línea de mando, era el que seguía ser faraón. Pero Dios no lo había llamado a ser un faraón, Dios lo había llamado a ser un libertador. Dios no lo había llamado a estar esclavo de todos los placeres y todas las cosas de ser un faraón. Dios lo había llamado a traer libertad a un pueblo. Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Así que todo aquello que usted valore más, ahí usted va a poner el corazón. Donde usted, eso que valore, ahí usted lo va a poner su corazón ahí. Hemos visto dos personajes. Hemos visto lo que es Abraham, lo que es Moisés. Ahora vamos a ver unos 3 personajes del Nuevo Testamento y vamos a comenzar por Mateo. Yo admiro la vida de Mateo. Yo todavía estoy admirado de cómo Mateo deja todo lo que estaba haciendo y comienza a seguir al Señor Jesucristo. Lucas 5:27. También Mateo es otro ejemplo de imitar, de dejar todo a Dios para servirle a Él de corazón. Él era un publicano, Mateo era un publicano, un hombre publicano, cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos ganaban muy bien, tenían un buen tesoro, tenían un buen trabajo. Ellos ganaban muy bien. Aparte de que ganaban, me imagino, un salario, pues por ahí también se quedaban con el moche y todo lo demás. Cobraban de más y recogían y también tenían sus cosas, ¿verdad? En aquel tiempo los publicanos y los cobradores de impuestos no eran muy queridos por el pueblo de Dios, porque muchos de ellos eran judíos que le quitaban a ellos mismos los impuestos para dárselo al César. En aquel tiempo era el emperador de Roma. Entonces muchos de ellos eran judíos que le quitaban a sus hermanos el dinero para dárselo a Roma. Entonces no los querían, no los veían bien. Y Mateo era uno de esos varones, era un publicano. Ahí en Lucas 5:27 dice la escritura: ahí está, ok. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué creen usted que diría Mateo, Leví, como se llamaba antes? Eso no impidió que él se levantara y dejara y siguiera a Jesús. En el versículo 28 vemos que dice: y dejándolo, ¿qué? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo me admiro de Mateo. Tengo mucha admiración por eso que él hizo. Cómo estando ahí con todas esas cosas, pasa a Jesús y le dice: Leví, sígueme. No me imagino esa escena. ¿Qué pensaría Mateo?
¿Saben qué? Yo creo Mateo ya estaba cansado. Ya decía, yo no quiero esta vida para mí. Yo creo Mateo decía, ya me harté de esto. Esto no me llena. Esto no me completa, no me llena. Y cuando pasa Jesús dice, este es el momento preciso, la oportunidad que tengo para librarme de todo esto y ser verdaderamente libre, porque Jesús le hizo libre y fue obediente. Y dice la escritura que lo dejó todo. Y podemos ver ahí en Lucas 6:15 que cuando Jesús llama a todos, Lucas 6:15, cuando Jesús llama a todos los discípulos, los apóstoles, ¿quién cree que estaba ahí en ese equipo? En ese grupo. Ahí estaba Mateo. Ahí estaba Mateo. Y luego no solo estaba Mateo ahí, sino que también él escribió el Evangelio. Se convirtió en un gran hombre de Dios. Pero ¿saben qué? Lo dejó todo. Aunque ahí tenía mucho dinero y tenía muchas cosas, era un trabajo muy bueno, lo dejó todo. ¿Qué hubiera pasado si Mateo no lo hubiera dejado todo? Nunca se hubiera convertido en un apóstol, nunca se hubiera convertido en un hombre de Dios. Nunca hubiera cumplido el verdadero propósito que Dios tenía para su vida. Jóvenes, señoritas, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No importa cuál es tu condición económica, no importa si estás estudiando o no, si tienes trabajo o no, no importa eso. Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere cumplirlo, Él quiere llevarlo a cabo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su llamado. Hay otro personaje que también lo dejó todo para servir a Dios, se llamaba Bernabé. Bernabé era un hombre, era un siervo muy humilde. Dice que él dejó y entregó todo por Cristo. Él era originario de un lugar llamado Chipre. Ahorita lo vamos a ver ahí en Hechos 4, 36 al 37. Entonces José, él se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. Y dice la escritura ahí en Hechos 4, versículo 36, que él era levita natural de Chipre, o sea, había nacido en Chipre, pero era de la descendencia de los levitas. Y dice que él tenía una heredad, le habían dejado una herencia a él. En el versículo 37 dice que él vendió esa herencia y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras dice, ¿saben qué? Yo vendí mi herencia y aquí está, para el que lo necesite. Y de mi parte yo lo que quiero es servir al Señor. Servir al Señor. Saben, hermanos, cuando Dios te da algo, es para servir al Señor mejor. Cuando Dios pone algo en tu vida es para que sirvas mejor al Señor. En Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos 13, vemos cómo Dios llama a Bernabé al servicio. Y vemos cómo Dios habla a los apóstoles, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No importa lo que hayas estudiado, no importa dónde esté, Dios te llama a un propósito especial. Dios tiene un llamado para tu vida. Tal vez algunos de ustedes tienen un llamado al ministerio,
pero otros no, otros tienen otro llamado. Pero todos somos llamados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros somos llamados. Y Dios escoge, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así dice, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre una persona que es llamada y una persona que es escogida? Una persona que es llamada, dice, Dios llama a todos, y son muchos los que Dios llama. Pero Dios escoge o elige a aquellos que son obedientes. Ese es el requisito para ser escogido por Dios. Ser obedientes. Ser obedientes. Así que dice la Escritura que los apóstoles, ayunando y ministrando al Señor, recibió de parte del Espíritu Santo. Ellos recibieron un mensaje donde dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice en el versículo 7, ahí en Hechos 13:7, dice que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Está hablando de un hombre, de un precónsul. Era una persona eminente dentro de aquellos lugares donde imperaba el imperio romano, donde gobernaba el imperio romano. Y él quería escuchar la palabra de Dios. ¿Y a quién creen que llamaron? A Bernabé y a Saulo. Y ahorita vamos a ver a Saulo también. En algún momento alguien te va a llamar a ti para que le hables de Cristo. Esté listo, esté preparado, no se vaya a atorar ahí. Esté listo. Lo que usted sabe, lo que usted conoce, usted compártalo, usted háblalo. Hechos 13:42 dice: cuando salieron ellos de la iglesia, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Está hablando acerca del evangelio del Señor Jesucristo. En el versículo 50, ahí mismo el capítulo 13, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos también sufrían persecuciones. O sea, no es color de rosa. A veces hay que sufrir un poco, pero en todo eso Dios está con nosotros. Y Él nunca va a permitir que nada nos haga daño, que nada nos falte. En Hechos 14:12 dice: y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Fíjense cómo les pusieron: Mercurio, Júpiter y Mercurio, porque llevaba la palabra. En el capítulo 15, Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuvieron ahí tuvieron ellos una discusión, una contienda pequeña. Dice: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar. Ellos estaban ya dentro de las personas sabias, dentro del reino de Dios. Aquel hombre que había nacido en Chipre, que había vendido esa heredad, que había llegado y aquí está lo que vendí, yo quiero servir al Señor. Y yo sé, muchos de ustedes, Dios ha puesto en su corazón servir al Señor. Dios le va a llevar a cosas grandes, poderosas. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las promesas de Dios, que somos nación santa. Dice:
real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dentro del pueblo adquirido por Dios hay reyes, hay sacerdotes, hay linaje escogido por Dios y hay real sacerdocio también. Esto quiere decir que en el mismo pueblo de Dios, Dios levanta reyes y Dios levanta sacerdotes también. A lo mejor si usted quiere servir al Señor en un ministerio tiempo completo, vamos a decirlo así, Dios te está levantando como un real sacerdocio en su casa. O si usted quiere servir al Señor en una empresa o no sé qué Dios le ponga en su vida, pues Dios se está levantando como un linaje escogido, como un rey en la casa. El Señor quiere levantar su pueblo porque en este tiempo urge, jóvenes, que nosotros nos levantemos en el poder de Dios. Y se va a requerir, hermanos, que nosotros comencemos a figurar en la política, que nosotros comencemos a levantarnos en el medio político. Por muchos años, una enseñanza muy mala fue que la iglesia no debía de meterse en las cuestiones de la política. Tal vez así lo dejamos, pero como hijos de Dios, como cristianos, sí podemos hacerlo. Tal vez la iglesia como institución no puede intervenir como institución, porque señala la ley que debe haber la separación del Estado laico, que es la separación del gobierno y la iglesia. Está bien, pero eso no impide que nosotros como hijos de Dios nos levantemos y figuremos ahí y comencemos a influir como consejeros políticos, como candidatos. Si en algún momento llega un partido político y le dice, y quiero que sea candidato, ¿usted qué le diría? Yo le diría que sí. Yo le diría que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere levantar a los hijos. Nada más necesita corazones dispuestos. Y es un llamado de parte de Dios a influir ahí. Es un llamado de parte de Dios a influir en los negocios, a influir en la economía, a influir en la educación. En todos los medios Dios nos llama, porque nosotros tenemos que tomar esos lugares que un día perdimos, que un día fueron entregados a Satanás. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar eso. Sabe que la tierra prometida estaba habitada por gente pagana, pero cuando entró el pueblo de Dios, los corrieron y los echaron a todos, e incluso a muchos los mataron ahí. Bueno, yo lo que veo es que ellos mismos se mataban entre ellos, la mayoría, porque Dios los confundía y entre ellos y era el Señor el que los quitaba, porque esa tierra prometida le pertenecía a su pueblo. Igual nosotros. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es. Le corresponde a usted doblar sus rodillas, orar, buscarlo en su palabra y saber a dónde Dios le quiere llevar, a dónde Dios te quiere poner. Y vamos con el último personaje. Vamos a hablar de Pablo. Pablo lo dejó todo. Dejó todo para servir al Señor. Para él todo era basura, lo tomó como basura. Ahí en Filipenses 3, 7 y 8 dice la escritura. Dice, pero cuántas estas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todo lo que para él era ganancia antes de conocer a Cristo, ahora lo considera perdido, no sirve de nada. Y dice la escritura ahí en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? A veces tenemos un gran basurero en nuestras vidas. Disculpe que se lo diga así, porque yo lo he considerado así. Tenemos un basurero. ¿Por qué basurero? Porque aquí lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Lo que antes apreciaba, lo que antes valoraba, lo que antes era importante para mí, ahora es basura. No me sirve de nada. Porque ahora lo que me sirve es que tengo a Cristo. Es que lo tengo a Él. Antes yo valoraba un título universitario, valoraba cursos que hiciera y cosas así. Y por ahí tengo un poco de folder con cosas, certificados que me han dado, ahí están. Pero para mí, esto es lo que sí vale. Esas cosas ahí están guardadas, no las traigo, no las ando trayendo para ningún lado, pero la palabra de Dios sí. Mi Biblia sí. Porque yo sé que aquí está la respuesta de todo. Manos de la alabanza, ¿me ayudan un momentito? Filipenses 3:5 dice que Pablo al 8º día, dice, fue circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Tenía un montón de títulos. Pablo hablaba muchos idiomas. Pablo tenía un título muy alto, tenía una autoridad muy alta dentro del fariseísmo, dentro de lo que eran los fariseos. Él era una eminencia. Dice la escritura que él fue estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros judíos que existieron en aquellos tiempos. Era como estudiar ahora en Harvard, una cosa así, o sea, era una cuestión muy grande. Y él había sido educado ahí. Pero él dice, ¿sabes qué? Soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy un fariseo, soy de la tribu, todos los títulos, todas las cosas esas. ¿Sabe qué hizo Pablo? Dijo, esto ya no vale. Lo que vale es que ahora Cristo está en mi vida. Lo que vale es que ahora tengo un Salvador. Lo que vale es que Cristo merece todo de parte de mí, aún dejarlo todo. ¿Y saben qué significa eso? Dejarlo todo, todas las veces que sean necesarias. Yo ya van 2 veces que dejo todo. Cuando me vine de Costa Rica para acá, ya dejé todo. Ya. Me olvidé de eso. Amigos, familia, todo ya están. Me olvidé, lo dejo. Difícil, sí, difícil. Duro es duro, sí. La carrera, todo ahí se quedó. Nunca he ejercido mi carrera. Nunca. He ejercido más el ministerio, el servicio a Cristo, más que lo que estudié. Porque Él lo merece todo de parte de nosotros. Y la segunda vez, otra vez, el Señor nos llevó a dejarlo todo, ya mi esposa y yo casados. Dejamos la casa, la camioneta, todo ahí lo entregamos, lo dejamos. No, vamos. Nos fuimos a vivir uno de los ranchitos de allá de Palmitos. Los que han ido a Palmitos saben de qué les estoy hablando. Dejarlo todo. Mi esposa y yo dejamos todo para servir a Cristo. Y sabemos que no somos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. En Cristo no tenemos apellidos, no tenemos nacionalidad, no tenemos herencia terrenal. ¿Sí me explico? Lo que quiero decirles, no tenemos herencia terrenal, es que
Da igual si nuestros padres nos quieren dar una herencia o no. Bernabé le dieron una herencia, ¿sabe qué hizo? Lo vendió, vino, le dijo: oye, ahí está eso, a ver a quién le sirve. A ver a quién le sirve, ahí está. No lo valoró, o sea, para él lo más importante era servir a Cristo. Mi esposa y yo lo dejamos todo, dijimos, no, quedamos. El Señor le dio a mi esposa una palabra muy hermosa, que yo creo la quebrantó a ella, también me quebrantó a mí, porque el Señor nos dijo: es que no se trata de ustedes, no se trata del ego, no se trata del yo, se trata de mí y se trata de los demás. Cuando entramos a la escuela, alguien dijo: aquí primero están los demás antes que uno mismo. Oh, eso me tocó a mí, me quebró también. Cuando yo pienso primero en un alma antes que mi comodidad, cuando yo pienso que alguien allá en la calle trae depresión y se quiere suicidar, cuando yo pienso en eso antes de mi comodidad, antes de decir, ¿sabes qué? Voy a descansar un rato, me voy a acostar, o voy a hacer otra cosa, o voy a irme allá a la Sultana y me voy a comprar un heladito, o voy a buscar, me voy a ir de compras. Un alma para el Señor no tiene precio. Él paga cualquier cosa, cualquier precio por un alma. Si dio a su Hijo Jesucristo por todos, y esa palabra que el Espíritu Santo puso, no se trata de ustedes, se trata de mí, se trata de las almas. Eso nos pudo mucho. Y por eso hoy servimos a Cristo. Y cuando nosotros entendemos que no importa la profesión que usted tenga, no importa lo que usted esté estudiando, no importa dónde usted esté trabajando, lo que sea, cuando usted dice, cuando Dios te revela que Dios te puso ahí porque desea ganar un alma, entendemos que vale la pena servir al Señor y que Él nos lleve donde Él quiera ponernos a nosotros. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Estaba hablando del ministerio. La carrera era el llamado de Dios y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Primero está la carrera de Cristo antes que la carrera que estudiamos. Primero están los propósitos de Dios antes que los propósitos nuestros. Y vale más ganar un alma que tener comodidad, porque ese tesoro se lleva en el cielo. Quizá nunca lo vamos a ver, pero el tesoro y la corona está allá en el cielo. El darlo todo por Cristo. Pongámonos de pie. Y si usted anhela y desea dejarlo todo por Cristo, hágalo, tome la decisión. No te digo con esto, bueno, si Dios se lo pone, pues está bien, hágalo, pero no te digo
No te estoy diciendo renuncia a los estudios, renuncia a la carrera, renuncia a lo que trabajo, no. Yo solo te digo que la carrera que Cristo tiene para ti es más importante que otras cosas en nuestra vida, y que realmente ahí es donde nosotros tenemos que renunciar a ello. Vamos a adorar un momento al Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo. Si hay algo que te impide servir al Señor, si hay algo que te impide buscarlo a Él, este es el momento de dejarlo todo. Si hay algo que te está impidiendo buscar su palabra, algo que te está impidiendo la oración, algo que te está impidiendo el buscarlo a Él más, déjalo todo. Deja eso que te impide. No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor, contemplando su rostro, buscándolo a Él, en su presencia. Es el lugar más hermoso donde podemos estar. Es el lugar más precioso. Mi corazón te adoro, Dios. Vamos, díselo con su propia voz. Díselo. El Espíritu está en este lugar, tocando corazones, tocando tu mente, tu corazón, restaurando tu vida completamente. El Espíritu Santo está aquí. Oh Jesús, delante de ti te adoraré. Ante ti mi corazón te adoro, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Sí, Jesús. Padre, gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Yo bendigo su vida y declaro, Padre, que los propósitos, los planes que tú tienes para cada uno de ellos, tú los cumples y los llevas a cabo. Bendiga sus vidas, bendiga el llamado que tú tienes para ellos, Señor. Sea cual sea ese llamado, bendígalo, Señor. Muéstrale, Señor, revélale, Señor, qué es lo que tú planeas hacer con sus vidas, cuál es el propósito, dónde los quieres llevar, dónde los quieres poner, Señor, con un plan. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, adorándote y alabándote, Señor.
Dándote gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sembrando fe y esperanza, ofreciendo